Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo juntos para seguir avanzando en este programa de espiritualidad, para intentar conocer no solo la espiritualidad de los franciscanos de María, sino una espiritualidad católica, para intentar recorrer estas moradas que nos conduzcan paso a paso hasta la unión con el Señor. Espero que el programa de hoy les resulte interesante y voy a empezar, como siempre, hablándoles a ustedes, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Quizá los que lleven desde el principio viendo la serie les resulte este resumen un poco aburrido y pesado, pero hay que pensar siempre en aquellos que quizás se incorporan por primera vez al programa. Lo primero que tenemos que tener presente en cualquier espiritualidad católica es que como inicio tiene que partir de la fe en Dios. La fe en la existencia de Dios, de un Dios que es Señor, de un Dios hacia el cual nosotros tenemos obligaciones y Él tiene derechos sobre nosotros, no favores sino cumplimiento de nuestros deberes. Esa tiene que ser nuestra actitud ante Dios. Después, ese Dios, Cristo nos lo ha revelado como Padre, como amor. Él mismo se nos ha mostrado como el amor en grado máximo al dar la vida por nosotros para redimirnos. Y de ahí tiene que surgir muy fuerte el deseo de agradecer. El agradecimiento, la acción de gracias, debe de ser el motor del comportamiento cristiano. Un comportamiento del cristiano que le lleva a preguntarse, a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad sobre mí? ¿Qué puedo hacer, Señor, por ti? ¿Qué puedo hacer para amarte? Todo lo que yo pueda, aunque por mucho que haga, jamás será lo suficiente aquello a lo que tú tienes derecho. Y entonces el Señor, ante esta pregunta, nos contesta diciendo que su voluntad es el amor. Una voluntad, la del amor, la de la caridad, que no tenemos que tomarla como una opción, sino como una verdadera obligación, como un deber que cumplir. Y una caridad, un amor que se pone de manifiesto de forma perfecta y completa cuando es recíproco, es decir, cuando son los dos los que aman y no solamente uno. En ese caso, cuando es recíproco, entonces el Señor está presente en medio de los discípulos y podemos decir que estamos viviendo de alguna manera el cielo en la tierra. Ese amor, esa unidad, tiene que llevarnos, por supuesto, a cuidar la presencia del Señor más incluso de lo que cuidaríamos la presencia del mejor amigo. ¿O es que acaso no es el Señor el mejor amigo? También les hablé a ustedes de cómo el Señor está presente en las personas que sufren. Les dije, hablándoles de aquellas frases magníficas y tremendas a la vez de Jesús: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Les dije a ustedes cómo realmente podemos amar a Jesús presente en el que sufre, por ejemplo, con el cumplimiento del propio deber profesional. El trabajo es una forma extraordinaria de caridad. También podemos amar al que sufre con nuestras penitencias, podemos amar al que sufre con nuestra oración, podemos naturalmente amar al que sufre con nuestra limosna, con nuestra solidaridad. Hasta aquí, más o menos, el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Estamos ya casi cerca del final de la serie. Quisiera hoy dar un paso más, entrar en una nueva morada, o mejor dicho, continuar y ampliar la última en la que hemos estado ya introducidos, la de la presencia del Señor en el que sufre. Si el Señor está en una persona que tiene problemas, si yo delante de alguien que tiene un problema tengo que descubrir que además de ser un prójimo necesitado, está ahí Cristo necesitado, también por lo tanto podré pensar que Cristo está en mí cuando soy yo el que tiene el problema. Cuando el prójimo tiene una dificultad, Cristo está en él. Cuando soy yo el que tiene la dificultad, también de alguna manera, de la misma manera, Cristo está en mí. Quisiera que meditáramos hoy sobre este asunto que es realmente importante. La presencia de Cristo en los propios problemas, en los problemas personales. La presencia de Cristo en mí cuando yo estoy sufriendo. ¿Por qué considero que esto es importantísimo? Porque considero que de aquí se puede llevar a cumplimiento esa frase del Evangelio realmente esperanzadora, la frase en la cual Jesús dijo: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez cómo hace el Señor para aliviar. Eso es una promesa, y una promesa estupenda, casi sonaría a una promesa de un político en plena campaña electoral. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bien, pero ¿cómo hace el Señor
para darnos ese alivio que nos promete. A mí me parece que el camino del alivio viene precisamente a través de la identificación con Él, es decir, a través de esa presencia del Señor que se produce en mí cuando yo estoy sufriendo. De que estoy hablando a ustedes, y lo digo abierta, francamente, les estoy hablando a ustedes de mística. De que estoy hablando a ustedes es porque estamos llegando ya casi al final de nuestro recorrido, de aquella mística que llevaba a los santos, a los grandes santos castellanos, por ejemplo, a estar completamente unidos con el Señor, a decir a una Santa Teresa, muero porque no muero, o a decir a un San Pablo, muchos siglos antes, al principio del cristianismo, a decir, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Cuando una persona descubre que en ese problema, en esa situación, en esa enfermedad, en esa crisis, en esa pérdida de un ser querido, en lo que sea, en esa situación que te hace daño, hay una cierta presencia de Dios. El problema es diferente. Ese problema ya no es contemplado como un enemigo, como la causa que te hace perder la felicidad. Recuerden ustedes que los epicúreos, una corriente filosófica anterior al cristianismo, decía que la felicidad era la ausencia del dolor. La felicidad es no tener problemas. Muchas veces nosotros pensamos eso, aunque no nos demos cuenta. Soy feliz porque no tengo problemas. Pero en realidad, si esto fuera así, nunca seríamos felices. Nunca seríamos felices porque no existe nunca la ausencia total de problemas. Puedes tener pocos problemas, muchos, pequeños, grandes, pero siempre tienes problemas. Siempre hay algo. Siempre hay alguna cosa que turba tu horizonte, que turba la paz en tu espíritu. La felicidad para el cristiano no viene de la ausencia de problemas. La felicidad para el cristiano viene de la identificación con Cristo. De la identificación con Cristo que en la cruz se ha hecho problema. Cristo en la cruz se ha hecho dolor, se ha hecho incluso, como dijo San Pablo, pecado, se ha hecho sufrimiento, se ha hecho abandono. No hay que olvidar que Jesucristo en la cruz gritó, resumiendo en ese grito todo el dolor de todos los hombres, de todas las épocas, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor quiso experimentar el grado sumo de sufrimiento, para que ninguno de nosotros, cuando estamos pasándolo mal, podamos sentirle a Él ajeno a nuestros problemas. Pues bien, queridos amigos, si nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta de que ese problema que nos está quitando la paz, ese problema que nos está amargando la vida, ese problema es, de alguna manera, una presencia de Dios, realmente la situación sería distinta. Ya no es el extraño que viene a ti para hacerte daño, es el amigo que viene a ti para aliviarte. Alguno dirá, bueno, yo prefiero que el Señor haga un milagro. Prefiero que el Señor haga un milagro y me quite el cáncer, resucite al hijo muerto, aparezca de repente un trabajo extraordinario o me toque la lotería. Yo quiero que el Señor me quite los problemas por el camino de los milagros. Ciertamente que a veces el Señor elige ese camino y de hecho ocurren muchísimos milagros más, muchísimos más de los que nos podemos imaginar. Pero ese no es el camino normal, ese no es el camino habitual. El camino habitual elegido por Cristo es el de la identificación con nosotros cuando nosotros tenemos problemas. Fíjense ustedes en la literalidad de la frase que he citado antes. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, es decir, los que tenéis problemas, y yo os aliviaré. Y añade el Señor, cargad con mi yugo, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. No dice el Señor, yo os quitaré el problema. Dice, yo os aliviaré, yo aligeraré el problema. Yo pondré mi espalda debajo de vuestro yugo, no para llevarlo yo solo, sino para llevarlo los dos, vosotros y yo, tú y yo. Y de esa forma el yugo será aliviado. Y añade, curiosamente, carga con mi yugo que es suave. Podemos preguntarnos, ¿por qué dice con mi yugo? Será con el yugo del que padece la cruz. ¿Por qué Jesús dice que ese yugo es su yugo? Porque Él se ha identificado con el problema y ya no es más tu problema, sino su problema. Él ha hecho suyo ese problema. Queridos amigos, sé que esto que les estoy diciendo es difícil de entender y sobre todo es difícil de practicar, pero pídanle ustedes a Dios que se lo haga comprender, porque es la clave del secreto de la felicidad.
si nosotros lográramos ser felices cuando tenemos problemas, si nosotros lográramos que los problemas no nos hundieran, no nos amargaran, no nos quitaran la paz, no nos quitaran la alegría, no nos quitaran la fe, no nos quitaran la esperanza, seríamos felices siempre. Ser felices cuando todo va bien, ser felices cuando se es rico, cuando se es joven, cuando se tiene salud, cuando la persona a la que uno ama le ama a uno mismo, ser felices así. Aparentemente es muy sencillo, resulta que después no es tan fácil, pero aparentemente es muy sencillo. Ser feliz cuando uno va entrando en años y aparecen los problemas de salud, cuando uno está decepcionado, cuando realmente las cosas no te salen como quisieras, cuando te han engañado, cuando te han tratado con injusticias, cuando te han calumniado. Ser felices cuando se sufre, ese es el secreto de la felicidad. Si lográramos ser felices, aunque lo estemos pasando mal, entonces realmente seríamos felices siempre. Y la clave, ya digo, no está en que a golpe de milagro los problemas se solucionen. Si solamente fuéramos felices cuando el Señor hace milagros con nosotros, alguna vez los ha hecho. Creo que en la vida de todo cristiano más de un milagro ha ocurrido siempre. Pero no estamos recibiendo milagros todos los días. Tenemos que aprender a ser felices por el camino de la unidad con el Señor, por el camino de la identificación con Cristo. Y ese camino viene solo cuando nos damos cuenta de que en ese dolor está el Señor, de que en ese problema, en esa prueba, en esa cruz, ahí está el Señor. Bien, queridos amigos, esta es la primera parte de lo que quería hablarles hoy. Naturalmente, tengo, como siempre, que hacer un pequeño descanso y después les hablaré, les intentaré explicar cómo han vivido esta identificación con Cristo crucificado, la Santísima Virgen, San Francisco de Asís, para poder imitarles. Hasta ahora mismo, vuelvo enseguida. De nuevo estamos aquí, amigos. Vamos a intentar continuar profundizando en este tema tan importante, a la vez tan difícil, como es el de descubrir la presencia del Señor en el sufrimiento. Descubrir esa presencia, abrazar esa presencia y experimentar en ese abrazo precisamente el alivio del sufrimiento. ¿Cómo vivió esto la Virgen María? Vamos a ponernos de nuevo al pie de la cruz. Vamos a ponernos en el corazón, en la piel, en los sentimientos de María, en los sentimientos de la madre que está contemplando la muerte del Hijo, la muerte terrible, la muerte cruel, injusta, torturadora del Hijo. ¿Cómo vivió la Virgen María esa identificación con Cristo? Les decía a ustedes la semana pasada que María supo estar en el momento oportuno y en el sitio oportuno, todo lo contrario de nosotros, que somos ricos en dar excusas. María supo estar. ¿Y qué experimentó la Virgen María? Por supuesto, un gran dolor al ver sufrir al Hijo, pero estoy seguro de que ella experimentó también un cierto alivio al ser consciente de que su presencia aliviaba al Hijo, de que su presencia, su sufrimiento, estaba sirviendo de ayuda para su Hijo. Ella era consciente de que estaba sosteniendo al Hijo en la lucha desesperada de la cruz. El Hijo redimía al mundo con su sangre. El Hijo cargaba con los pecados de todos los hombres y gritaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no tenía sensiblemente el apoyo de nadie más que el de su madre. Precisamente el poder experimentar que uno está haciendo el bien y que uno no está traicionando, que uno está comportándose como tiene que comportarse, ese es un gran alivio, ese es un gran consuelo. Eso forma parte ya del alivio y del consuelo. Muchas veces me he encontrado con personas que han perdido un ser querido en momentos dramáticos, generalmente padres que han perdido a un hijo, por ejemplo, con un accidente de tráfico. Es una cosa, por desgracia, frecuente, sobre todo debido a tantas barbaridades que se cometen los fines de semana. Pero otras veces me he encontrado con personas que han perdido a un hijo o a un familiar, no tanto de repente, cuanto después de una larga, penosa enfermedad. Una de las cosas que han dado más consuelo a esas personas es la certeza de haber hecho lo que tenían que hacer. Han sido a lo mejor meses de estar en el hospital, de estar ante la UBI del enfermo, de estar al pie de la cama, de estar cuidando abnegadamente, de haber renunciado incluso a una parte del trabajo para estar con el padre anciano, con el hijo enfermo. Has sufrido con el que sufre, has cargado en tus espaldas con el peso del otro y has experimentado el alivio en ese momento e incluso después, cuando ya está muerto, el alivio de haber hecho lo que tenías que hacer.
Yo creo, queridos amigos, que esta identificación con Cristo crucificado, este darse cuenta de que cuando el Señor viene a ti, en el problema no es el problema, sino el Señor, eso trae precisamente como uno de los primeros frutos una gran paz interior. Tú no has traicionado, tú no has defraudado. ¿Se imaginan ustedes qué diferente sentimiento debió de haber en el corazón de la Virgen y en el corazón de San Pedro el Viernes Santo por la noche? María, tremendamente dolorida, tenía que estar con paz interior. Había hecho lo que tenía que hacer. Había sabido comportarse y estar a la altura de la Madre de Dios. Había estado al pie de la cruz. San Pedro se marchó llorando. Menos mal que lloró y no se ahorcó como Judas, ¿verdad? Pero se marchó llorando. Había sido el traidor del amigo. Saber descubrir al Señor presente en el dolor nos da una gran paz, porque nos permite tener la conciencia de que no hemos traicionado a nuestro amigo. No hemos dejado a nuestro amigo que venía a nosotros, más pobre y más abandonado de lo que ya era. No le hemos dicho, mira, como no vienes rico, trayendo dones, trayendo milagros, hermoso, bello, no te quiero, no te conozco. Le hemos dicho, Señor, tú vienes con la capa del mendigo, tú vienes bajo el rostro del dolor, bajo el rostro de la enfermedad, del abandono, de la soledad, pero yo sé que debajo de esta máscara estás tú, y yo, porque sé que estás tú, abrazo la enfermedad, la soledad, el dolor, porque lo que quiero es abrazarte a ti. Y así es como encontramos la paz. Y quisiera hablarles también de cómo vivió esto San Francisco de Asís, porque la experiencia de San Francisco en este tema fue realmente impresionante. Ya saben ustedes, se lo he dicho en otras ocasiones, que probablemente nada hizo sufrir a San Francisco más que algunos de sus religiosos. Fue su propia orden, el ritmo, el rumbo que cobró la orden al final de la vida de San Francisco, murió muy joven a los 44 años, fue esa situación interna la que verdaderamente le hizo sufrir muchísimo. Y cuenta la biografía del santo que en esa etapa final estaba ya prácticamente ciego, realmente muy mal de salud, de hecho murió pocos meses después, se retiró a un lugar bellísimo en el corazón de Italia, al monte Auvernia, y que allí se encontraba en lo que hoy diríamos una auténtica depresión, es decir, se encontraba francamente con el ánimo por los suelos. Allí tuvo lugar la experiencia de unión mística de San Francisco con Jesucristo, la experiencia de unión mística que se produjo cuando San Francisco se acercó al Señor y le dijo, mira, yo quiero amarte, estoy hecho polvo, lo que tengo ganas de verdad es salir corriendo de aquí, de huir, y sin embargo soy consciente de que ha llegado mi hora, ha llegado mi momento, ha llegado mi Viernes Santo, yo quiero amarte. Y le dijo una oración que viene recogida en la biografía del santo y que es impresionante. Le dijo, Señor, quiero amar como tú has amado, quiero sufrir como tú has sufrido. Amar como tú, sufrir como tú. Cuenta la biografía que precisamente esa noche tuvo lugar lo que se llaman los estigmas. Se apareció Jesucristo con las alas de los querubines y de las manos de Cristo, del costado de Cristo, de los pies de Cristo, salieron unos rayos que hicieron las mismas heridas en el cuerpo de San Francisco, en sus manos, en su costado, en sus pies. Uno dirá, hombre, pues vaya negocio, vaya favor que le hizo, ¿verdad? Hacerle más daño todavía. Esas heridas fueron para San Francisco un extraordinario consuelo. Eran los estigmas, y esos estigmas significaban que el Señor había aceptado su ofrecimiento, que el Señor le unía a él en su sacrificio de la cruz, y que el Señor, lo mismo que le unía en el sacrificio de la cruz, le unía en la recompensa, en la gloria, en la alegría. Queridos amigos, nosotros no estamos generalmente en situaciones tan desesperadas, afortunadamente, pero todos tenemos problemas, y algunas personas tienen graves problemas. Hay algunas personas que realmente lo están pasando muy mal por motivos muy diversos. Yo creo, queridos amigos, que tenemos que aprender a encontrar en Cristo la paz. La paz, el alivio, no viene de la mano de la huida. Vivimos en un mundo que huye. Vivimos en una sociedad que es la del usar y tirar, la del consumo. Te casas, al cabo de 1 año, 2 años, has roto tu matrimonio. ¿No quieres tener niños? ¿Por qué? Pues porque los niños son una molestia, tienes que gastar dinero con ellos, tienes que emplear tiempo. ¿Tienes un problema con alguien? Pongamos tierra por medio, vámonos, vámonos. Incluso muchas veces se recurre hasta a la propia muerte, cuando por ejemplo con la eutanasia, aunque se camufle con la cosa del dolor que se quiere evitar, lo que quieres evitar es sufrir tú, y por eso lo que haces es procurar la muerte de la persona que te molesta. Metemos a los ancianos en sitios donde no los vemos nunca más, quitamos a los enfermos de nuestra vista,
Vivimos en una sociedad que huye del dolor. Vivimos en una sociedad hedonista, se dice epicúrea, usando el término clásico anterior al cristianismo en la filosofía. Vivimos en una sociedad de la comodidad. Pero esa sociedad no es feliz, porque cuando uno empieza a huir, nunca termina de huir. Hoy estás huyendo aquí, mañana estás huyendo del otro sitio, siempre estás huyendo. Cada vez que aparece el fantasma del dolor, te marchas corriendo. El camino de la felicidad es otro. El camino de la felicidad nos lo enseñaron los santos, nos lo enseñaron los místicos, nos lo enseñaron aquellos que, como Santa Teresa, como San Pablo, como San Francisco, como la Virgen María, descubrieron que para ser felices solamente hay que hacer una cosa, unirse a Cristo. Con Cristo podemos conseguirlo. Naturalmente que tenemos que pedirle al Señor incluso los milagros. Además, les recomiendo a ustedes que le pidan a Dios que haga milagros, porque está deseando hacerlos. Pero no siempre los milagros se hacen, o no siempre el Señor considera oportuno hacer todos los milagros que le pedimos. En cambio, Él nos quiere dar un gran milagro cada día. El milagro de hacerse presente en nuestros problemas. El milagro que nos lleve a decir, Señor, como San Francisco, Señor, yo te quiero. Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. No te quiero traicionar, no quiero huir, no quiero marcharme, no quiero hacer como San Pedro que dijo que no te conocía. Quiero hacer como la Virgen, quedarme al pie de la cruz contigo, y quiero además experimentar el alivio que se produce, que se obtiene de la comunión contigo, de la compañía tuya. Señor, yo necesito toda la ayuda porque estoy que no puedo más, pero me la tienes que dar tú, no otros falsos dioses que prometen y que después te seducen y te engañan. Digámosle al Señor, estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo. Señor, te quiero tanto, que si estar contigo es la cruz, adelante estando contigo. Te quiero tanto, Señor, que estoy feliz de poder estar con dolor de cabeza o con un problema en la espalda. Estoy feliz de poder estar con un problema familiar. Estoy feliz de poder estar ya achacoso y anciano y quizá necesitado de todo tipo de ayuda. Estoy feliz, Señor, porque aquí estás tú. Se cumplirá, se lo aseguro a ustedes, siempre, absolutamente siempre, se cumplirá al pie de la letra la promesa de Jesucristo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veréis que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La carga es nuestra, los problemas son nuestros, pero cuando nos damos cuenta de que en esos problemas está Él, entonces la carga ya no es nuestra, es suya. La carga es Él. Y si le amamos, ¿quién será capaz de decirle a Él, no te quiero, no te conozco, márchate o me voy, porque no vienes rico, no vienes cargado de dones, no vienes cargado de todo tipo de facilidades, sino que vienes pobre, enfermo, anciano, achacoso? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Digámosle, junto con María, junto con Francisco, Señor, contigo. Estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo. Adiós y hasta la semana que viene.